JI-10-2019, promovido por Jaime Gutiérrez Álvarez en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas por la resolución de fecha 24 de junio del año en curso, dentro del procedimiento ordinario sancionador IEPC-PO-CQD-Q de oficio, 002-2019 y TES-JI-13-2019, promovido por Martín Darío Casares Vázquez en su carácter de representante propietario del partido político Morena, acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por la emisión del acuerdo IEPC-CG-A-027-2019 de 15 de julio de 2019. Es la cuenta magistrada, magistrados. Gracias. Se somete a consideración el orden del día, así como el proyecto del acta de sesión pública antes referida, la cual solicito se dispense su lectura en términos del párrafo segundo del artículo 56 del reglamento interior de este tribunal, toda vez que ha sido previamente circulada a cada uno de los magistrados que intervenimos y se han realizado las observaciones pertinentes. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Secretaria, tome nota de la votación correspondiente. Se hace constar que el orden del día, el acta de sesión pública número 21 de fecha 28 de septiembre de 2019 son aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Ciudadana secretaria, tengan la amabilidad de continuar con el orden del día. A su instrucción, magistrado presidente, doy cuenta con el punto 4 del orden del día relativo al proyecto presentado por el magistrado Guillermo Acebo Archila, correspondiente al juicio de inconformidad 14/2019, promovido por Martín Darío Casares Vázquez en su carácter de representante propietario del partido político Morena, acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Gracias. Solicito al licenciado Hildeberto González Pérez dar cuenta del proyecto de referencia. Buenas tardes, señoras y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, con fundamento en el artículo 102, numeral 13, fracción quinta, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta del expediente TECH-JI-14-2019, cuyos generales ya fueron leídos por la Secretaria General. De las constancias que obran en autos y de lo manifestado por las partes, se advierte que el partido político actor controvierte el acuerdo IEPC-CG-A-029-2019 de 16 de agosto de 2019, aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Su pretensión consiste en que este órgano jurisdiccional deje sin efectos el nombramiento de Jesús Eduardo Velasco Arriaga como jefe de la Unidad Técnica de Planeación de ese instituto. En ese tenor, este órgano jurisdiccional estima fundado el agravio relativo a que la autoridad responsable vulneró el inciso I del numeral 1 del artículo 24 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, al designar a Jesús Eduardo Velasco Arriaga como titular de la Unidad Técnica de Planeación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en razón a que dicho funcionario no se separó de su anterior encargo con 4 años de anticipación al día de su nombramiento. Es así, pues de autos quedó acreditado que se desempeñó como encargado del despacho de la Dirección de Fomento Económico del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a partir del 1 de octubre de 2015, de donde claramente se observa que a la fecha de su nombramiento como titular de la Unidad Técnica de Planeación, que ocurrió el 16 de agosto del año en curso, no había transcurrido los 4 años de separación de su anterior encargo, incumpliendo así con una carga de elegibilidad para ocupar la jefatura de unidad para el que fue designado. Lo anterior, no obstante, se haya desempeñado únicamente como encargado del despacho, pues de su nombramiento expedido por el entonces presidente municipal de dicho ayuntamiento, se advierte que le fueron conferidas las obligaciones y facultades propias del titular de dicha dirección. De manera que los principios que protege este requisito negativo relativos a la imparcialidad y objetividad se encuentran afectados, ya que no hay que perder de vista que dichas cargas imponen una protección a la toma de decisión por parte del funcionario.
Por otra parte, también resulta fundado el agravio relativo a que dicha autoridad electoral infringió el inciso G del artículo y numeral citados del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, pues dicho funcionario no acreditó con documento idóneo no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local, además de no haber consultado el sistema de servidores públicos y particulares sancionados de la plataforma digital y el sistema de servidores públicos y particulares sancionados del sistema electrónico estatal previsto en el arábigo 27, último párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. En ese sentido, de auto se advierte la copia certificada de la documental privada consistente en escrito bajo protesta de decir verdad de 7 de agosto de 2019, confirma autógrafa de José Eduardo Velasco Arriaga, la cual presentó para cumplir ese requisito. No obstante, como lo alega el inconforme, el documento idóneo para acreditarlo es el denominado Constancia de no inhabilitación expedido por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública de esta entidad federativa, a través de la Dirección de Responsabilidades en términos de los artículos 27, párrafo 4 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas y 30, fracción 17 del Reglamento Interno de la referida Secretaría. Amén de que la autoridad responsable tampoco se cercioró de que dicho funcionario aparezca o no en el sistema de servidores públicos y particulares sancionados de la plataforma digital y el sistema de servidores públicos y particulares sancionados del sistema electrónico estatal previsto en el arábigo 27, último párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, pues del caudal probatorio no obra ningún medio de convicción en ese sentido. En ese tenor, al resultar fundados los agravios esgrimidos, en el proyecto se propone revocar, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo impugnado emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y, en consecuencias, sin efectos, el nombramiento de Jesús Eduardo Velasco Arriaga como jefe de la Unidad Técnica de Planeación de dicho instituto. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Gracias. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea su uso de la voz, sírvase manifestarlo levantando la mano. Solicito a la Secretaría General recabe la votación correspondiente. A su instrucción, magistrado presidente, magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con la propuesta. Magistrado Mauricio Gordillo Hernández. A favor. Magistrado presidente Guillermo Acebo Archila. A favor de mi propuesta. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio de inconformidad 014/2019 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 014/2019 se resuelve: primero, es procedente el juicio de inconformidad TESH-JI-014/2019 promovido por Martín Darío Cázares Vázquez en su carácter de representante propietario del partido político Morena, acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Segundo, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido atento a los fundamentos y argumentos señalados en el considerando sexto de la presente sentencia. Tercero, se condena a la autoridad responsable a cumplir con los efectos de la sentencia en los términos y bajo el procedimiento decretado en el considerando séptimo de la presente resolución. Ciudadana Secretaria, tengan la amabilidad de continuar con el orden del día. A su instrucción, magistrado presidente, doy cuenta con el punto 5 del orden del día relativo a los proyectos presentados por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente a los juicios de inconformidad TESH-JI-10/2019, promovido por Halber Gutiérrez Álvarez en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, así como el TESH-JI-13/2019, promovido por Martín Darío Cázares Vázquez en su carácter de representante propietario del partido político Morena, acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Gracias. Solicito al licenciado Rodolfo Guadalupe Lazos Balcázar dar cuenta de los dos proyectos de referencia. Buenas tardes, señoras y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente.
con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente TECH-JI 010-2019, cuyas generales han sido leídas por la Secretaria General. En lo que nos ocupa, la pretensión del actor es que se deje sin efectos la resolución de 24 de junio del año que transcurre, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana dentro del procedimiento ordinario sancionador IEPC, diagonal PO, diagonal CG, diagonal CQD, diagonal de oficio, diagonal 002, diagonal 2019. La causa de pedir se sustenta en que la autoridad responsable al emitir la resolución impugnada lo hace en contravención de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que adolece de una indebida motivación y fundamentación. Por lo tanto, la litis en el presente asunto consistirá en determinar si la autoridad responsable emitió la resolución impugnada atendiendo a los parámetros legales y constitucionales de derecho, o si por el contrario, la misma carece de legalidad y constitucionalidad. Al respecto, el actor, para alcanzar su pretensión, expresa como agravios la falta de debida fundamentación o motivación al desestimar los alegatos de defensa, así como la violación al artículo 14 constitucional por la indebida interpretación y aplicación de los artículos 273 numeral 1, fracción primera, y 275 numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, es decir, violación al principio de legalidad en su vertiente de exacta aplicación a la ley. Cabe precisar que esta autoridad realizó un estudio oficioso de la competencia del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas respecto a lo que fue materia de impugnación, concluyéndose lo siguiente. La competencia es un requisito fundamental para la validez de un acto de autoridad, por lo que su estudio constituye una cuestión preferente y de orden público, que deben analizar los órganos jurisdiccionales, conforme a lo previsto en el artículo 16 de la Constitución General, del cual se desprende el principio de legalidad. Las autoridades únicamente se encuentran facultadas para realizar lo que la ley expresamente les permite. En ese contexto, una autoridad será competente cuando exista una disposición jurídica que le otorgue expresamente la atribución para emitir el acto correspondiente, por lo que cuando un acto es emitido por una autoridad incompetente, se encuentra viciado de origen y no puede afectar la esfera jurídica de los gobernados. Así, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que cuando un juzgador advierta por sí o a petición de parte que el acto impugnado se emitió por una autoridad incompetente o es consecuencia de otro que adolece del mismo vicio, puede válidamente negar efectos jurídicos. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la autoridad responsable pretende hacer uso de su facultad sancionadora en contra del hoy actor a través de un procedimiento ordinario sancionador, en virtud de que, bajo su perspectiva, incumplió con lo dispuesto en el artículo 273, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones. Del referido precepto legal, se observa que una de las conductas sancionables por infracción a la normativa electoral son las cometidas por personas físicas y morales, en tratándose de omisiones de presentar la información requerida por el Instituto de Elecciones dentro de los plazos señalados, empero cuando guarde relación con los procedimientos de investigación vinculados con los partidos políticos, aspirante, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. En estas circunstancias y de los autos que obran en el sumario se desprende que la responsable al momento de integrar el expediente, el sujeto sancionado ostentaba la calidad de director general en su momento del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, es decir, la calidad de servidor público. Por tanto, la responsabilidad que se le atribuye no es con el carácter de persona física. Así, dentro del artículo 275, numeral 2 del Código de Elecciones, claramente se desprende que son sujetos de responsabilidad administrativa los servidores públicos de cualquier ente público que infrinjan la normativa electoral y que se considerará una infracción cometida por los servidores públicos el no presentar en tiempo y forma la información solicitada por los órganos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. No obstante, del mismo precepto legal se advierte con claridad que cuando el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas conozca de alguna infracción cometida por alguna autoridad estatal, como lo es no proporcionar en tiempo y forma la información solicitada, este deberá integrar un expediente a fin de ser remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que sea quien proceda en los términos de ley. Y si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnado al órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado a fin de proceder en los términos de las leyes aplicables.
lo cual se reitera en el propio reglamento para los procedimientos sancionadores del Instituto de Elecciones, en su título cuarto denominado Otros procedimientos administrativos para conocimiento de faltas al Código. En virtud de lo anterior, resulta claro que la autoridad responsable no contaba con la competencia material necesaria para emitir una sanción como la hoy impugnada. En consecuencia, se propone al Pleno revocar la resolución impugnada. Por otra parte, me permito dar cuenta del proyecto de resolución del expediente TECH-JI 013-2019, cuyas generales también han sido leídas por la Secretaria General. En el asunto de cuenta, la pretensión del actor consiste en que se revoque el acto impugnado consistente en el acuerdo IEPC, /CG-A, /027, /2019, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que a propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas se da respuesta a las solicitudes planteadas por la organización Pensemos en Chiapas y se aprueba la modificación de los numerales 2 y 3 del artículo 25 del Reglamento para el Registro de Partidos Políticos locales en el estado de Chiapas. La causa de pedir consiste en que con la modificación de los numerales 1 y 2 del referido artículo 25 se contradice lo dispuesto en los artículos 41, 73 y 116 de la Constitución Política Federal, así como el artículo 65, fracciones primera y segunda del Código de Elecciones, lo cual vulnera el principio de certeza, legalidad y equidad que rigen en materia electoral. La litis radica en determinar si efectivamente la autoridad responsable, al emitir el acuerdo impugnado, lo hizo acorde a lo dispuesto en el artículo 65, fracciones primera y segunda del Código, o si por el contrario al actor le asiste la razón y por ende debe revocarse el acto impugnado. En síntesis, el partido actor señala que el acuerdo impugnado donde se modifican los numerales 2 y 3 del artículo 25 del reglamento para el registro de partidos políticos locales incumple lo dispuesto en el artículo 65, fracciones primera y segunda, pues el Consejo General considera de manera unilateral la procedencia de la modificación del citado reglamento, únicamente con base en el escrito presentado por la Asociación Civil Pensemos en Chiapas, lo cual vulnera los principios constitucionales de certeza, equidad y definitividad de las etapas del procedimiento, ya que están autorizando plazos sobre la marcha, lo que pudiera afectar derechos de los participantes en el proceso de registro. A juicio de este tribunal, los agravios expresados por el accionante resultan fundados por lo siguiente. En el acuerdo impugnado se advierte que el Consejo General del Instituto de Elecciones, al conceder la petición formulada por la organización Pensemos en Chiapas, relativa a disminuir el plazo para reprogramar las asambleas como requisito para alcanzar el registro de nuevos partidos políticos en el Estado, consideró necesaria la modificación de los numerales 2 y 3 del artículo 25 del Reglamento para el Registro de Partidos Políticos Locales en el Estado de Chiapas, teniendo como base esencial una tarjeta informativa elaborada por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, en lo que se consideró viable reducir plazos para programación o reprogramación de asambleas de 10 días a 6 días. El Consejo General consideró que con la tarjeta informativa, en esencia, se justificaba el porqué de la necesidad de anticipación con un plazo al menos de 6 días, pues ahí se precisaban las actividades que se generaran en forma previa a una asamblea y su programación por día. Sin embargo, como lo razonó el partido accionante, el artículo 65 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado establece que para el debido cumplimiento de sus funciones y de acuerdo con su ámbito de competencia establecidos en la Constitución Federal, leyes generales, reglamentos de elecciones, Constitución local y el propio Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el Instituto debe observar los principios rectores de la función electoral, entre los cuales destacan el de certeza y legalidad. En cuanto a la certeza, esta se define como el conocimiento seguro y claro de algo sin temor a errar. En opinión de David Cienfuegos, la función de la certeza es dotar de facultad expresa a las autoridades electorales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que la actuación de las autoridades electorales está sujeta. Por otra parte, debe decirse que legalidad significa conformidad con la ley y se denomina principio de legalidad aquel en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal manera que todos sus actos deben ser conformes
a la ley bajo la pena de invalidez, es decir, todo acto de autoridad es inválido si no es conforme con la ley. Dicho de otra forma, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho. Más aún, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales deben tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual a su vez debe estar conforme a las disposiciones de forma y fondo consignados en la Constitución. No obstante, este tribunal estima que la modificación realizada a los numerales 2 y 3 del artículo 25 del citado reglamento contraviene los principios de legalidad y certeza que deben atender la autoridad electoral en el cumplimiento de sus funciones, porque como ya se dijo, en materia electoral, la certeza como principio rector dota de facultades expresas a las autoridades electorales de tal modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a las que se sujetan. Por lo tanto, los ciudadanos organizados que pretendan constituirse como partidos políticos se encuentran obligados a cumplir con las normas, reglas y principios establecidos para el proceso de registro, por lo que deben conocer con anterioridad a ello las normas jurídicas que regulan el ejercicio del derecho a participar, pues de esa forma son predecibles los resultados y las consecuencias jurídicas de cada etapa del proceso. En consecuencia, cuando un acto de autoridad modifica las reglas aplicables al proceso participativo, extinguiendo o limitando un derecho o prerrogativa, el proceso ya iniciado, se genera incertidumbre e inseguridad jurídica, máxime si la determinación se toma en función de las necesidades de uno solo de los participantes, pues ello es contrario a la característica impersonal que distingue a las normas jurídicas, pues esta no se dirige a ninguna persona en particular, porque esto produce parcialidad y desigualdad entre los participantes. Por lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de este órgano colegiado revocar el acto impugnado en lo que fue materia de estudio. Es la cuenta, magistrado. Hago un pequeño paréntesis para pedirles una pequeña pausa, por favor, y en términos del párrafo 54, el artículo 54 y artículo 59 del reglamento interior de este tribunal. Gracias por la espera. Reanudamos la sesión. Después de haber dado la cuenta, el licenciado Rodolfo Guadalupe Lazos Valcárcel de los dos proyectos, magistrado, está a consideración los proyectos de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase manifestarlo levantando la mano. Okay. Solicito a la Secretaría General recabe la votación correspondiente. A su instrucción, magistrado presidente. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con las propuestas. Magistrado Mauricio Gordillo Hernández. A favor de mis propuestas. Magistrado presidente Guillermo Acebo Archila. Con el sentido de ambos proyectos. Se hace constar y se da fe que la resolución de los juicios de inconformidad 10/2019 y 13/2019 han sido aprobadas por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios de inconformidad, en el juicio de inconformidad 010/2019, a la vuelta. Sí. Se resuelve en ese orden, sí, ¿verdad? En ese orden. 010/2019 se resuelve. Primero, es procedente el juicio de inconformidad TECH/JI/010/2019, promovido por Jaiber Gutiérrez Álvarez, atento a los fundamentos y argumentos señalados en el considerando segundo y en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo, se revoca se revoca lisa y llanamente de la resolución de fecha 24 de junio del año en curso, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas, dentro del procedimiento ordinario sancionador IEPC/PO/CQD/de oficio /002/2019, por los motivos indicados en el considerando cuarto de la presente resolución. Por lo que hace al juicio de inconformidad 013/2019, se resuelve.
Primero, es procedente el juicio de inconformidad número TECH-JI-013-2019, promovido por Martín Darío Cázares Vázquez en su calidad de representante propietario del partido Morena en contra del acuerdo IEPC CG-A 027 2019 emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el 15 de julio de 2019 por los razonamientos asentados en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo, se revoca en lo que fue materia de estudio el acuerdo IEPC CG-A 027 2019 emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas el 15 de julio del 2019 atento a los motivos expuestos en el considerando quinto y sexto, ambos de la presente sentencia. Habiéndose agotado todos los puntos listados para la presente sesión, se da por concluida, siendo las 13 horas con 31 minutos de este día.